Buenas tardes. Una pregunta nada más en concreto. En las charlas anteriores se ha referido al Estado y se ha afirmado que en las próximas elecciones significa refrendar la legitimidad de este. ¿Nos podría explicar en qué consiste el Estado y por qué se da ese proceso de legitimidad? Bueno, trataré de responder de manera muy concreta y sencilla. Ya había dicho anteriormente que las elecciones, el sufragar, el cruzar la boleta electoral con una cruz o como se trate de rayarla, en fin, que es delegar la soberanía, nuestra voluntad soberana, para que a nombre nuestro gobierne otro u otros. Esta es la base del espíritu republicano, que decía yo está en nuestro artículo 39 de la Constitución. Esta delegación de soberanía, que hablando de México en particular, los 120 millones que somos, 80 y tantos en edad de votar, con capacidad ciudadana para votar, estos 80 y tantos millones delegamos, esta soberanía delegada constituye la fuerza del Estado, lo que conoce como la razón del Estado, la fuerza del Estado. ¿Sí? Porque finalmente, sin que sea una cuestión de matemática sumatoria, ¿sí? Al congregarse estas voluntades delegadas, esta soberanía individual, ciudadana, constituye una soberanía nacional, ¿sí? Una voluntad general que termina siendo un interés general de la nación. ¿Sí? Esto es la base sustantiva del Estado. Si un Estado se construye, se erige, surge, es porque aparece como una instancia política que va a tratar de satisfacer las necesidades e intereses de la sociedad que le dio vida. ¿Sí? Esta es la razón, la fuerza, el ser del Estado. Si uno revisa estas elecciones, las 3.400 cargos que se van a elegir a nivel nacional, desde el presidente de la República hasta diputaciones federales y algunas alcaldías, y en 30 entidades de las 32 que somos como República Federal, esto está dando idea de cuál es el espíritu, el sentido de estas elecciones. Es reconstituir, ratificar al Estado y legitimar ese poder, o esa razón, o esa fuerza de Estado. Si a eso me refiero cuando digo, el Estado es esa, es la voluntad general, desde la idea de Juan Jacobo Rousseau, pero aparece en términos más sencillos como la voluntad nacional de constituirse en un Estado-nación, ¿no? Por eso entonces esto sería el Estado en el caso de México, sin meterse en mayores teorías. ¿Y por qué estas elecciones lo legitiman? Por lo que acabo de decir. ¿Sí? Estamos hablando de 3.400, ¿sí? Puestos de elección popular en 32 entidades. Entonces, no en balde, no sé si en algún momento lo dije, esta es una llamada elección madre. ¿Sí? Sí, porque es una gran elección. En la historia política de este país, pocas coyunturas sintetizan esta posibilidad. ¿Sí? Es ratificar el poder del Estado mexicano, ¿no? En pocas palabras. Ahora bien, bueno, ya explicándonos sobre justamente qué es esta parte del Estado y por cómo se legitima, nos gustaría saber, y si fuera tan amable de explicarnos, cómo es este tránsito de Estado a gobierno, ¿no? Bien, el Estado termina siendo una categoría política, creada desde la teoría, ciencia, sociología política. No tiene una concreción, no existe en la realidad. ¿Sí? Ya lo dije, es solo un acuerdo, un contrato, una relación contractual entre los ciudadanos que han aceptado constituirse como una enorme sociedad. Entonces, no tiene, es una abstracción, es una categoría creada desde la ciencia política. Lo que sí vemos es cómo ese Estado, cómo ese poder o razón de Estado que representa el interés general, se constituye, encarna, se materializa, se concreta en el gobierno. El poder de Estado se materializa en la institución gubernamental. El gobierno aparece como el brazo ejecutor, ¿sí? Que va a llevar a cabo las razones de Estado. ¿Cuáles son? Las de satisfacer los intereses y necesidades de la sociedad que lo constituyó. Necesidades en varios sentidos, entre ellos el que tal vez nos interesa a todos, el educativo. ¿Sí? Ese gobierno, ese Estado se concreta en un gobierno, ¿sí? Que es justamente entender que el gobierno no es el conjunto de secretarios de Estado, no es el conjunto de instituciones,
gobernar implica justamente un conjunto de acciones que vinculan al Estado con la sociedad, pero tiene como objetivo fundamental satisfacer esas necesidades sociales. Entonces, el poder de Estado, repito, que se concreta en el gobierno, se distribuye entre los tres niveles de gobierno, ¿sí? El federal, el estatal y el municipal. Son las tres instancias en donde se materializa el Estado, pero aparece ya, repito, como algo muy concreto, en una fase ejecutiva del poder de Estado. De ser una abstracción, pasa a ser una concreción muy exacta, muy precisa, muy visible, muy evidente a los ojos de los ciudadanos. Entonces, este gobierno que se distribuye en los tres niveles de gobierno, repito, federal, estatal y municipal, va a concretar desde la ciencia política, dicen, en la distribución del poder. ¿Sí? Finalmente, ese gran poder estatal se distribuye en tres niveles de gobierno. Estoy hablando de otra cosa, ¿sí? De la división de poderes. El poder se divide, ¿sí? Y cada uno, dentro de su propia circunstancia, ejecuta ese poder de Estado. Y aquí traemos otra cuestión que sería el federalismo del Estado mexicano, que no viene al caso directamente, aunque sí está aquí involucrado, ¿no? Las 32 entidades refrendan 8 estados de la República eligen gobernante, 9 con el de la Ciudad de México, ¿sí? Y además eligen presidente. Entonces, tiene un gran sentido esta pregunta, porque finalmente el Estado se concreta en el gobierno y es la reafirmación de los tres poderes, federal, estatal y municipal. Y en el caso de México, ¿nos puede comentar cómo se da esta relación de Estado y gobierno con la figura presidencial? Bueno, esto nos remite directamente a la historia política de este país desde el siglo pasado, ¿sí? Ya hemos dicho, el Estado-nación surge en el siglo XIX, nos lleva a esa historia del liberalismo, ¿no? De las historias estas intervencionistas extranjeras, cruza el porfiriato, pasa por todo el movimiento armado de la revolución y nos lleva a los años 20, ¿no? Y particularmente a la constitución de un partido, el primer partido que se integra bajo ciertas reglas políticas y que va a ser justamente quien va a permitir la transición pacífica del poder político de una forma violenta, ¿sí? A una manera institucional de transición de ese poder político. Y tal me estoy refiriendo a 1929 con la creación del PNR, que después va a mutar a PRM y después al PRI, ¿sí? Y estoy hablando de esto, de un partido que se convirtió, de esa historia política del siglo pasado, repito, siglo XX, se convirtió en el núcleo articulador de todo el sistema político mexicano. El Estado-Nación del siglo XIX, que se mantiene durante toda la revolución, que después de la revolución, con la Constitución de 1917, va a articular otro pacto político con las fuerzas que surgen de la revolución. Y a partir de eso se va a integrar todo un conjunto de reglas institucionales, políticas, hasta no escritas, de cómo se da la transición del poder político en México. Estoy hablando de la creación del sistema político mexicano. En este sistema político mexicano también se pasa del caudillismo, ¿sí? Del siglo XIX al caudillismo revolucionario, Obregón, ¿sí? Calles, el Maximato, Cárdenas, y se va a pasar, después de Ávila Camacho, el último militar en funciones de presidente, a un presidencialismo civil, ¿sí? Del caudillismo se pasa al civilismo, al presidencialismo, ¿sí? Hay muchas cosas que decir al respecto, es una historia muy compleja. Simplemente para ilustrar esto, digo, el Estado se concreta en el gobierno por revolucionario, y toda la fuerza del Estado que se ha decantado en los gobiernos por revolucionarios, por diferentes razones, que no viene al caso explicar, se van a sintetizar, se van a personalizar en la figura del titular del Poder Ejecutivo, en el presidente de la República. Entonces, así aparece entonces la figura presidencial como en él se va a confundir, recordemos, por mandato constitucional es jefe de Estado y jefe de gobierno, ¿sí? El titular del Poder Ejecutivo tiene esta doble investidura, representa a todos los mexicanos en un libre ejercicio como este que estamos a punto de celebrar, de democracia electoral, democracia representativa, pero también representa
a un partido político en el poder, que la contienda que se está dando ahorita exactamente, nos están participando varias instituciones, organizaciones y partidos políticos, del cual uno va a resultar ganador. ¿Sí? Quien resulte ganador, ¿sí? Su candidato será a la vez jefe de gobierno y jefe de Estado. Pero en esto es justamente la figura presidencial. Solo agregaría para esto que aquí entramos al asunto del equilibrio de poderes. ¿Sí? ¿Quién tiene más poder en México? ¿El titular del Poder Ejecutivo, la figura presidencial o el Congreso de la Unión, que representaría a esa voz soberana nacional? Pero aquí entramos, repito, a un problema del equilibrio de poderes en nuestro país, que eso ya es otra cuestión más En particular. conclusión, entonces, con todo lo que ha presentado o que se ha platicado en este momento, ¿de qué se trata esta elección del 2018? Como se dijo, podemos concluir entonces que estas elecciones, el 1 de julio de este año, van a reflejar, ¿sí?, a ratificar el poder del Estado mexicano, van a restablecer, a accionar estos mecanismos que nos hemos dado desde el siglo pasado de las elecciones, a través del sufragio, de la delegación de nuestra soberanía. Y estaremos también a la vez perversamente retroalimentando los mecanismos que ha tenido el sistema político mexicano para mantenerse en el poder, que serán los mismos. ¿Sí? Yo, de ser posible, en la siguiente charla que tengamos, mi intención es hablar un poco sobre el contexto de las elecciones y hacia dónde vamos. ¿Sí? Solo para adelantando y despertando un poco el interés de ustedes, yo creo que debemos apuntar a otra forma de elección y construcción de nuestra forma de Estado y nuestra forma de gobierno. La democracia representativa vía ejercicio del voto a representantes de organizaciones o partidos políticos creo que se ha agotado. Entonces tenemos que apuntar hacia una forma de democracia ciudadana, ya no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Por ahí yo contestaría, hasta aquí lo dejaría. Gracias.